¿Cómo están? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Julián Lanes, soy estudiante avanzado de la carrera de Comunicación Social, militante de Todos por Sociales, y estamos en este segundo video de clase de apoyo de Antropología Cultural, hoy ya más que nada vinculado al trabajo del campo etnográfico, es decir, cuando la persona a cargo de una investigación deja todo lo trabajado de manera teórica, todo lo que había recopilado hasta el momento, sin haber accedido al campo, y ya empieza a pasar, digamos, la recopilación por el surgimiento de lo que se vaya a encontrar en esa cultura. Tanto más que nada con la observación, con entrevistas, también desde el lado de, bueno, ya empezaba a participar de un montón de eventos que solamente desde el marco teórico o desde un lado que no sería ese acceso al campo, no produciría la experiencia necesaria para lograr complementar o cumplir con los objetivos que se propusieron en esa investigación. Vi el primer video, la repercusión que tuvo, la verdad que fue bastante bueno, que le haya podido ser útil a mucha gente y que hayan podido resolver las consignas del trabajo práctico, las dudas que habían quedado pendientes, y además, bueno, que también en algunos casos ya vi que las devoluciones fueron bastante favorables, así que eso nos alegra mucho a nosotros como agrupación, porque entendemos que con esta situación hay veces que las materias se nos complican demasiado y lo importante es sobrellevar este cuatrimestre para no quedarnos atrasados. Ya sin más que decir, vamos a arrancar con los textos. Hoy tenemos para ver el trabajo de campo etnográfico y la entrevista en el otro como textos obligatorios, y después voy a hacer una mínima mención a los textos complementarios en donde más que nada está volcado los ejemplos de toda esta cuestión teórica, sobre todo desde un lado de cuando uno puede ir cargado de un montón de criterios que no son los correspondientes cuando tenemos que ir al campo. Primero, más que nada, ¿qué significa etnografía? Lo explica en el primer párrafo del texto. Hay una doble vertiente, ¿no? La primera es la recopilación de datos, ir y tomar nota de todo lo que para nosotros es interesante, útil y que ocurre en la sociedad que estamos investigando, pero también está el juego de establecer relaciones después de lo que anotamos y tener vínculos, o sea, formar vínculos con todo eso que también nos puede nutrir y ser bastante útil. Eso más que nada como una definición rápida de lo que es etnografía. El texto después también se basa en el criterio de, nosotros ya habíamos visto, civilización en el trabajo práctico, y bueno, más que nada con el criterio de lo que ya habíamos conocido, digamos, de la dominación europea por sobre todos los demás, y que en un principio, vuelvo a decirlo, se marca la cuestión de tener que recurrir a estos pueblos de manera investigativa, pero con una serie de inferioridad muy grande. No se los iba a investigar por una cuestión de criterio científico o de simplemente hacer conocer una nueva sociedad, una nueva cultura. Era con un criterio, digamos, de inferioridad, se los hacía ver como salvajes, digamos, en algún punto hasta se los investigaba para luego exterminarlos. Tenía toda esa cuestión macabra y que prácticamente ya habíamos visto también en algún punto anteriormente en los otros textos. Entonces, bueno, y había una exclusión después, ¿no? Porque si yo voy a investigar una cultura, digo que son salvajes, bueno, obviamente que después se generaba todo un tipo de prejuicio hacia esa sociedad. Hay dos autores, Fran Boas y Malinowski, que presentan la cuestión de, bueno, en sus momentos, cómo se tenía que encarar el trabajo de campo. Para Fran Boas era una cuestión de etnografía pura, es decir, de transcribir, de anotar todo lo que se pueda acerca de una cultura o una sociedad. Todo lo que yo podía anotar era necesario para exponer la cultura que yo visitaba. Todo tenía que estar transcrito de algún modo. Lo que se llama una descripción densa, muy grande, muy importante, pero que para Fran Boas era el modo de constatar, de hacer ver y notar que, bueno, uno había realizado un trabajo de campo importante.
La teoría no importaba, en este caso. Para Boas lo que importaba era la cuestión de acudir al campo y tomar nota de todo lo que nosotros veíamos que sucedía en el día a día, ¿no? Y a través de eso formar, bueno, una serie de conjeturas, pero ya desprendiéndonos, o sea, sin tener en cuenta la cuestión de teoría. ¿Qué va a pasar con Malinowski? Que él va a describir una compleja ya institución con respecto al trabajo de campo. Y va a analizar una cuestión que va a tomar teoría, o sea, para él la concepción teórica sí es importante de la cultura, pero también más allá de eso que hay que comunicarlo de una manera académica, o sea, ya tiene que tener un formato, ya tiene que contener un parámetro, más allá de todo, cuando yo quiero expresar de alguna manera o transcribir lo que yo estoy viendo. En este caso se hace diferencia de Boas porque para Boas la transcripción, digamos, no necesariamente después tenía que ser volcada en un formato o cumplir ciertos parámetros. Pero ya para Malinowski era importante tener en cuenta una visión académica, que sea con un criterio más riguroso. Y a partir de ahí, bueno, hay una serie de conceptos importantes que podemos ver en el texto. Uno es el observador participante. En un principio, digamos, el que acudía al campo era simplemente un observador, trataba de no participar en los eventos o en los círculos que se rodeaban de esa cultura, por lo cual hacía que la transcripción en algún punto después no tenga mucho sentido porque nosotros prácticamente estamos transcribiendo o anotando eventos que estamos viendo, pero de los cuales no estamos teniendo ninguna actividad nosotros. Por eso ahora se volvió muy famoso esta cuestión del observador participante, del cuando yo acudo, tener que realizar algún tipo de cuestión que corresponda a esa cultura, a esa tribu, sociedad, ya sea un ritual, ya sea comer, digamos, alguna cuestión, una comida típica de ahí, vestir alguna prenda, realizar algún intercambio, tener una cuestión participante, vincularme con símbolos, eso más que nada siempre es más grato para uno en el sentido de que yo después eso me nutre de mayor experiencia que si solo hago una exploración sin tener ningún tipo de actividad propia, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver la cuestión de tensiones, esta cuestión que habíamos visto que sucedía tal vez con el concepto de alteridad, en donde nosotros podemos tener un extrañamiento y digamos, y después un acercamiento en profundidad con cierto tipo de sociedades o culturas. Extrañamiento que extrañamos digamos, a nuestra vida cotidiana, digamos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestro lugar que nos identifica, nuestro sentido de pertenencia, pero también que tal vez nos podemos acercar mucho o vincularnos demasiado con personas a las cuales estamos investigando, a las cuales, o al lugar, a algún tipo de ritual, alguna cuestión simbólica que nos haya representado mucho, y que después es sobre todo una problemática muy importante que se da en los trabajos de investigación cuando todo se termina, porque nos tenemos que desvincular de eso y puede ser muy duro en algunos casos, sobre todo para si es una vinculación muy fuerte que nosotros tenemos con alguna persona, en algunos casos se lo puede tomar a mal cuando nosotros ya no tenemos más nada que hacer y nos tenemos que ir, porque la persona puede entender que fue usada, y bueno, eso también hay que manejarlo con un cierto criterio siempre de rigurosidad, haciéndolo saber que ese día que ese día va a llegar y que más allá del vínculo que uno tenga, después se tiene que ir. Que no significa que igual ese vínculo se rompa, ¿no? Pero es como esa cuestión de que uno no va a estar para siempre en esa sociedad. Después, bueno, más que nada había de objetos de conocimiento, cómo se fueron dando, esta cuestión de sujetos históricos, vinculado también a lo que había mencionado recién de observación participante, valorar modelos teóricos, o sea, ya empieza a cumplir otro papel importante. Nosotros, antes de llegar al trabajo de campo, tenemos que tener un marco teórico importante, saber para qué vamos, qué nos interesa más, establecer prioridades,
Es decir, no ir de manera sin informarnos de nada, porque podemos cometer el serio error de cometer prejuicios o equivocaciones muy importantes y quedar mal con la sociedad, que nos rechacen, que nos tengamos que ir directamente porque cometimos, digamos, la equivocación de no haber investigado bien también lo que lo que nos puede hacer alejar de ellos, sobre todo. Así que más que nada eso está vinculado al primer texto. Son, digamos, diversos tipos de estrategia y que, bueno, uno tiene que tener en cuenta esta cuestión de establecer un equilibrio entre la proximidad y la lejanía que nos puede generar estar inmersos en una sociedad o cultura nueva que estamos investigando. También se lo llama este concepto familiaridad, ¿no? En el texto de la entrevista, de verse en el otro, bueno, es muy literal en algún sentido. Primero, más que nada, o sea, la entrevista lo que tiene que generar es despertar una curiosidad, tanto en nosotros, que vamos a ser los entrevistadores, como en la persona que es entrevistada. Esto es para que la entrevista sea de manera dinámica, no tenga no haya ninguna tensión, no haya algo que repercuta de manera negativa y todo ese tipo de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de una entrevista. Perdón. A la hora de realizar una entrevista, el autor plantea 7 categorías a tener en cuenta: lugar, tiempo, circunstancia, categoría, reciprocidad, selección y semejanza. En la mayoría de los puntos o los criterios siempre se tiene que tener en cuenta, tal vez darle digamos, en algún punto la pelota al entrevistado. Que él disponga el lugar, el tiempo, digamos, en qué circunstancias se puede establecer, para que haya una mayor comodidad de entrada para la entrevista. Si lo hacemos en un lugar que es muy familiar, siempre genera como ese tipo de vinculación ya un poco más próxima al entrevistado y que esté más tranquilo y no tan intimidado de alguna manera por las preguntas que les podamos llegar a realizar. No siempre igual, es un criterio que uno maneja generales, no siempre se da de esa manera, en algunos casos hasta puede jugar en contra que sea el entorno muy familiar. Y por eso algunos, a veces entrevistadores, optan porque sea un lugar neutral. Pero bueno, en la mayoría de los casos siempre se apuesta a que el lugar que vamos a entrevistar sea halagado para la persona que buscamos. Después, bueno, hay una serie de metodologías que eso ya parte más que nada del lado del entrevistado, pero vuelvo a repetir lo que había mencionado antes. Nosotros, cuando vayamos a realizar alguna entrevista, en este caso con la cursada virtual, no sé cómo se lo planteará la materia, pero en caso de que tengan que realizar alguna entrevista, ya sea por manera virtual o cualquier otro tipo de cosa, siempre tengan en cuenta recopilar información y saber qué puede ser chocante para la otra persona o por dónde pueden intuir que puede ir bien la entrevista, así no cometen el error de que después quede todo de una manera inquietante, que haya silencios y todo ese tipo de cosas que pueden ser muy incómodas, tanto para una parte como para la otra. Entonces, bueno, después hay una cuestión que empieza a hacer ya a jugar con el lugar, bueno, en las posiciones, digamos, cómo se está establecido la entrevista en el entorno. Si yo tengo o uso un grabador y la persona no le puede gustar, si yo utilizo alguna cuestión también de transcripción, no estar todo el tiempo transcribiendo, sino también con la mirada atenta en la persona lo que está diciendo, porque si no pareciera que no le estoy dando importancia, más allá de que estoy anotando, es la cuestión de siempre la mirada es importante. La cuestión de una relación que tiene que ser dialéctica, esto que dije recién, que haya reciprocidad, que la entrevista no quede en una situación incómoda o muy negativa. Por eso también, eso más que nada igual siempre depende del entrevistador,
que nosotros tenemos que saber que en ese momento que puede ocurrir, cómo hacer para salir de eso. Hay diversos tipos de estrategias. La más conocida en algunos casos es si, digamos, hay una situación de bastante incomodidad, es volver a una pregunta anterior o algo que habíamos hablado ya anteriormente, en donde la persona se había sentido muy a gusto. Si la entrevista de entrada es muy incómoda, va a ser muy difícil que sea productivo para nosotros. Menciono un par de cosas más rápido. Hay un concepto que se establece en el texto, que es la magia del espejo, que es lo que hay en común con la otra persona. Y ahí también hay que tener en cuenta despojarnos de los prejuicios, de las estigmatizaciones, y tener en cuenta qué es lo que nos puede acercar a esa persona. Desde el lado que sea, que esté, siempre puede haber algo que podamos entablar los dos y en donde el entrevistado se vea mucho más cercano a nosotros, si es que no hay una relación todavía de feedback muy importante. El vínculo, todo esto lo pueden generar las preguntas, que ahí a lo que vamos es otra vez, nosotros las preguntas siempre las tenemos que tener planteadas de antemano, saber con qué nos podemos encontrar y a través de eso hacer una serie de cuestionarios que siempre tiene que ser, las primeras preguntas se recomiendan que sean de modo muy, digamos, muy familiar, que no sean chocantes o amigables, sino ir tranquilos y a medida que va avanzando la entrevista, donde ya el entrevistado se siente de alguna manera cómodo, ahí sí empezar con preguntas que podrían ser inquietantes al principio, pero que ya a mitad o casi finalizando la entrevista, no. Y tal vez ya las puede contestar de alguna manera, porque lo que puede suceder es que si nosotros preguntamos de manera muy directa o punzante sobre alguna cuestión, en algunos casos peligrosa, en algunos casos que pueda generar alguna emoción de rechazo o muy negativa, digamos también vinculado a la tristeza o todo ese tipo de cosas, el entrevistado puede inhibirse, puede no contar la verdad, puede obviar detalles y a nosotros después a la hora, digamos, de la entrevista lo que nos sirve es tener todo bastante completo. Por lo cual siempre tener en cuenta también esa guía o marco de cuestionario. Y por eso, digamos, lo que siempre se destaca en las entrevistas más que nada es la importancia de las historias y aquellas situaciones ocultas que nunca se dieron a la luz o que la persona no pudo expresarlas en algún momento y que lo cuenta y tal vez, digamos, una cuestión afectiva que le sucedió, alguna situación de la vida o cómo le está yendo, cómo le está pasando y toda esa cuestión psicológica o dialógica de la entrevista que es muy importante para nosotros tenerla en cuenta. Bueno, y más que nada, bueno, establecieron, como dije recién, en el texto aparece como un mapa mental esta cuestión del cuestionario. Nosotros saber cómo podemos encarar la entrevista, si hay problemas, saber cómo lo podemos solucionar y también ya así prefiguramos todo y en caso de que tengamos inconvenientes, saber para dónde podemos ir. Eso más que nada son los dos textos obligatorios. Son, digamos, estrategias que se utilizan, sobre todo la segunda, a tener en cuenta porque la materia de antropología cultural, para algunos sí saben, otros no, es después el trabajo práctico final trataba de ir a algún lugar que uno puede conocer como periférico o aislado, generalmente, bueno, lo que uno conoce como villas o barrios, pero tal vez muy en donde la ayuda del Estado o diversos sectores no llegan y tenemos que acudir a esos lugares para realizar entrevistas con las personas del lugar y después transcribir todo ese trabajo. Bueno, hecho la circunstancia de la situación de cuarentena, no sé cómo lo van a encarar, pero eso era, digamos, hasta el cuatrimestre anterior, que era de manera presencial. Y bueno, después ya vinculado a los dos textos de manera complementaria,
tenemos tres miradas sobre el otro, que son básicamente tres relatos de autores. Dos son europeos, si no me equivoco, y uno es africano, hablando sobre una sociedad o una tribu que fueron a investigar. O que, bueno, contaron sus experiencias cuando establecieron esa relación. Y el otro texto es más que nada también que nos sirve mucho, o nos serviría mucho en caso de que tengamos que realizar el trabajo de campo, dudo que eso ocurra por la circunstancia, es cuando uno... el texto trata sobre la explicación de una persona que vive en un lugar, en un barrio muy pobre, y cómo se dan los vínculos ahí. En el primer texto voy a mencionar un ejemplo. Hay un autor que es Mungo Park, que es un inglés británico. En el siglo XVIII va a investigar, digamos, a una tribu de África, y en la vinculación, en el relato, en la página 19, en realidad es la segunda página del texto de tres miradas sobre el otro, hay una cuestión de que el autor en muchos momentos llama rey, monarca, y no sé, utiliza otro sinónimo para la misma persona. Por lo cual uno puede deducir que tal vez en esa sociedad no se llama ni rey, ni monarca, ni príncipe, ni ningún otro tipo de esa categoría. Pero el antropólogo, por decirlo de una manera, lo llama así. Y después está la cuestión de que hay un momento en el que este rey o príncipe, mal dicho, porque tal vez no tiene esa connotación o no cumple o sea, tal vez que sea la persona más importante de la tribu, no admite que tenga esa categoría. Le explica al antropólogo que le llamaba mucho la atención la camisa, dando a entender que, bueno, la quería. El antropólogo se da cuenta de eso y se la ofrece como una ofrenda. Pero, digamos, la situación como él la cuenta da a entender que él como que fue algo muy inesperado, que no sabía que se podía encontrar con eso. Por lo cual también ahí está el hecho de que se investigó demasiado para saber si en realidad eso era así o no. De todas formas, los textos están los testimonios y las correspondientes críticas. El último relato es un botánico que prácticamente hace todo mal, y cuando quiere prácticamente los echa a los del lugar, porque él había acudido por unas flores, no era un antropólogo, y pone espinas alrededor de su casa, todo un desastre. Y cuando de verdad quiere acercarse a la comunidad, todos salen corriendo, espantados, se cierran en sus casas. Es bastante también divertido el relato, pero muestra claramente lo que puede suceder con una persona que encara todo de una manera muy, muy terrible en ese caso. Por último, el relato, digamos, más que nada de la pobreza, tiene que ver con el hecho de que el barrio uno lo puede tomar como un sentido de pertenencia, que hay límites imaginarios que nosotros podemos establecer. En algunos casos, digamos, ya sea villas o barrios de cierta magnitud, establecen límites en donde, bueno, pasando esa vía del tren, ya vendría a ser otro sector, y digamos, pero esas cuestiones que los vecinos lo tienen muy bien incorporado. Después había el clientelismo, cómo puede ser útil para las personas que igual viven en la pobreza, más allá de que saben que es una cuestión netamente, negativa para ellos sobre todo, pero que en algunos casos no les queda otra y se nutren de eso. Y hasta en algunos casos aprovechan la situación de los punteros como para, bueno, poder recibir algún que otro tipo de regalía. Siempre igual el relato es de la manera más triste de algún modo, es cuando no sucede o no queda otra cosa. Diferencia la pobreza entre los que son pobres pero tienen para comer, de los que no, y digamos esa cuestión de desesperación cuando una persona no tiene para comer. Y también habla del hecho de los prejuicios que puede tener una persona que, por ejemplo, en un currículum ponga el lugar en donde vive, que es una villa, y generalmente
a esa persona no la van a tomar. Eso, sobre todo, la dificultad que se tiene para poder llegar a ser alguien, ya naciendo, digamos, en algún lugar así, y todo lo tan limitado y estrecho como se va dando. Pero son interesantes los ejemplos, el que pueda leer los textos complementarios viene bien. Así que bueno, eso es todo por hoy. Son esos 4 textos. Tiene que ver más que nada, bueno, con la salida al campo. Cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden preguntar por las redes. Yo les voy a estar dando una mano también de manera privada por el WhatsApp o lo que necesiten, que siempre vamos a estar ahí para darles una mano. Así que bueno, esto fue todo y nos estamos viendo en la siguiente clase.